Bien, mis hermanos, que Dios pueda bendecirles en esta hermosa mañana. Queremos compartir con ustedes un tema que nos ayudará y nos permitirá meditar y reflexionar en nuestra vida espiritual. Realmente queremos que cada uno de nosotros despertemos de nuestra vida espiritual en la que nos encontramos. Hay mucho de lo cual pues el mundo nos está anunciando que Cristo viene pronto. ¿Crisis climática o espiritual? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la crisis que estamos afrontando? ¿Será una crisis climática o una crisis espiritual la que afrontamos cada uno de nosotros como cristianos? ¿Qué creen ustedes? ¿O serán ambas? ¿O serán ambas crisis que estamos afrontando en el mundo y en nuestra vida? Vamos a orar, inclinemos el rostro y vamos a pedir la dirección a nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y engrandecido Señor sea tu nombre en esta hora. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu Espíritu Santo, Señor, nos asista, nos dirija, que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón al entendimiento de tu palabra. Bendice a mis hermanos, a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Permítenos una paz, una tranquilidad, que nuestra mente se despegue de todo pensamiento mundano, de todo pensamiento que perturbe el estudio de palabras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Crisis climática o espiritual? Ya les hemos presentado algunos temas acerca de los problemas climáticos, del involucramiento que tienen algunos poderes sobre este tema. Ya les presentamos unas encíclicas en las cuales pues, también están involucrados en este tema, pero ahora queremos presentar también algo que nos permite reforzar los temas que ya les hemos presentado acerca de la crisis que está viviendo nuestro mundo, que tiene que ver mucho con el problema del calentamiento global. Vamos a continuar con nuestras diapositivas y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12. Que fue nuestra lectura bíblica y nos dice de la siguiente manera, Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este versículo nos recuerda el momento en que Satanás fue destronado, no destronado, sino fue expulsado del cielo. Después de la rebelión que hubo en el cielo, Satanás es expulsado del cielo, y por eso el texto dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, o sea, los santos ángeles. Pero hay una advertencia. El texto nos muestra una advertencia. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay, dice, de los moradores de la tierra y del mar. ¿Dónde habitamos nosotros? Aquí en la tierra. Entonces, ¿para quién es el aire? Para nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Satanás, dice, descendió del cielo con gran ira. Con gran ira. Y Satanás sabe que tiene poco tiempo. ¿Tiempo de qué? ¿Cuál es el poco tiempo que Satanás tiene? ¿Ah?
Satanás sabe que el fin de este mundo está cerca, que la segunda venida de Cristo está cerca. Por lo tanto, él tiene poco tiempo. ¿Poco tiempo de qué? Poco tiempo de ganar almas y de arrebatarle almas a Cristo. Él tiene poco tiempo, por eso él dice, la Escritura nos dice que la tierra pues está siendo destruida, y junto a la destrucción de la tierra muchas almas están muriendo sin antes haber conocido a Cristo y sin antes haber entregado su vida a Él. Sigamos avanzando. Nosotros en los temas anteriores les presentamos algunos eventos de la ONU, algunos eventos de la Agenda 2030, pero ahora vamos a presentarles este evento, en la COP28, que fue una reunión que hubo el año pasado, el año 2023, donde de igual manera hay algunos agentes poderosos, gobernantes, que se reúnen para tratar ciertos temas globales, temas mundiales, que tienen que ver en su mayoría con asuntos del calentamiento global, de lo que está sucediendo, los eventos que están sucediendo en la Tierra a causa del calentamiento global. Pero ¿qué nos dicen las noticias respecto a esta reunión que hubo de la COP28 el año pasado? Dice, por ejemplo, esta fuente de noticias BBC News Mundo, dice de la siguiente manera: ¿qué dice el acuerdo alcanzado en la COP28 y cómo han reaccionado los científicos y ambientalistas? Miren el tema. ¿Cuál es la reacción de los científicos y de los ambientalistas? ¿Qué tiene que ver esto, dirán ustedes, con el tema que vamos a presentar? ¿Por qué presentamos siempre esta noticia? ¿Por qué relacionamos a los científicos con los ambientalistas con respecto al tema del calentamiento global? Porque dentro de este tema, o dentro de estos temas, hay una influencia poderosa que quizás nosotros no entendemos. Muchos, los políticos no lo entienden, los religiosos en su mayoría no lo entienden, quién está detrás de todo esto, pero tratamos nosotros con estos temas de que nuestra mente se abra, se despierte y que podamos comprender quién está detrás de todo esto. Dice pues, ¿cómo han reaccionado los científicos y los ambientalistas? Sigamos, y dice ahí la noticia, BBC News Mundo, el 13 de diciembre del 2023. Dice, está titulado: adiós petróleo, adiós gas y adiós carbón. Dice acá, los casi 200 países participantes en la cumbre climática de Naciones Unidas, celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, han decidido poner punto final a su dependencia de los combustibles fósiles e iniciar una transición hacia energías renovables y limpias para frenar el cambio climático. Dice pues, casi 200 países participantes en esta cumbre han decidido ponerle punto final a lo que es el uso de los combustibles fósiles, lo que es el petróleo, y dar una transición, dice, a energías renovables, limpias, para poder poner fin al cambio climático.
Los científicos, los gobernantes, los políticos han entendido que nuestro planeta está evolucionando a una destrucción a causa del cambio climático. Y entienden que una de las razones por la cual nuestro planeta está entrando en un calentamiento cada vez más fuerte, más grande, una de las razones es el uso de los combustibles fósiles, como lo es el petróleo. Ahora, ellos dicen, estamos haciendo una transición, estamos de acuerdo en hacer una transición hacia energías renovables, donde dejaremos de usar el combustible, el carbón y otras fuentes de energía que están destruyendo nuestro planeta y están permitiendo un cambio climático que está destruyendo a nuestro planeta. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Recuerden ustedes que en una emergencia, por ejemplo, en la del COVID-19, cuando de repente esta pandemia sorprendió al mundo, el mundo tuvo que tomar decisiones urgentes, donde todos fuimos afectados. De igual manera, existe la posibilidad de que, viendo el tema del cambio climático, en una emergencia el mundo tomará decisiones que en su mayoría muchos las van a aceptar y van a ser favorecidos, pero habrá un grupo que no va a ser favorecido, sino que va a ser afectado. Y esto es lo que queremos comprender o presentar en esta mañana. Sigamos avanzando. Dice pues la noticia del mundo, siempre del 13 de diciembre del año 2023, es el principio del fin de los combustibles fósiles, dijo Simon Still, responsable del área de cambio climático de la ONU. El compromiso es un hecho sin precedentes, pues es la primera vez en las 3 décadas que los representantes gubernamentales del mundo llevan hablando sobre el cambio climático que adoptan semejante postura. Cada vez más, la ONU, estos poderes, estos políticos, se están poniendo más de acuerdo, están tomando decisiones en el mundo y para el mundo, y nos están presentando algunos temas sorprendentes. Sigamos leyendo. Para un planeta habitable necesitamos una eliminación total de todos los combustibles fósiles, afirmó Manuel Pulgar Vidal del WWF y representante de la COP20 celebrada en Perú en el año 2020. Si usted quiere saber qué es la COP28, ingrese ahí en su teléfono, en Google o ahí en alguna aplicación de inteligencia artificial y pregunte qué es la COP28 y ahí va a encontrar la respuesta. Lo vamos a dejar ahí. Sigamos. Ahora lo tenemos. Aquí encontramos aquí. Esto tiene que no sorprendernos, sino tiene que despertar nuestro interés de lo que estamos presentando. Porque esto también tiene un fin, como decía al principio, necesitamos entender quién está detrás de todo este movimiento. Pero dice acá, sigue diciendo la noticia, a través de la Voz de América, el vocero de lo que es el Vaticano, dice: el Papa pide a la COP28 que avance en la lucha contra el cambio climático. Recordemos
principales defensores del cambio climático, del calentamiento global. Es uno de los protagonistas que está luchando contra el cambio climático, contra el calentamiento global, pero él lo está viendo desde un punto que religioso, espiritual. Y ya en los temas anteriores les hemos presentado lo positivo y lo negativo que hay en este asunto. Sigamos leyendo. Dice el Papa, a través del Voz de América, Reuters, de las siguientes palabras: estoy con ustedes porque ahora más que nunca el futuro de todos nosotros depende del presidente que ahora elegimos. Estoy con ustedes porque la destrucción del medio ambiente es una ofensa contra Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Porque el Señor nos manda a nosotros, cuando le dijo a Adán y a Eva, a Adán principalmente en el Edén, que iba a ser mayordomo de la tierra, que tenía que cuidar la tierra. Entonces, sí estamos de acuerdo en estas palabras. Estoy con ustedes porque la destrucción del medio ambiente es una ofensa contra Dios. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Cuál es lo que no se nos presenta? Hay algo que necesitamos comprender. Y sigue diciendo el Papa Francisco, estas son palabras que él dirigió a la COP28, porque él quería estar en esta reunión, pero no pudo estar, así que envió a un representante de él a la reunión y dice: me hago presente porque la devastación de la creación es una ofensa a Dios, un pecado no solo personal, sino estructural, que repercute en el ser humano, porque sobre todo en los más débiles, un grave peligro que pende sobre cada uno y que amenaza con desencadenar un conflicto entre generaciones. La preocupación, pues, del Papa Francisco, él lo ve como un pecado contra Dios. Como un pecado contra Dios que va a repercutir, dice, contra el ser humano y sobre nuestras generaciones. Ahora, pero él lo ve, dice, no solo como algo personal, sino también algo estructural, algo que tiene que incluir a culturas, a países, a gobiernos. Entonces lo ve como un problema mundial, como algo que hay que ponerle mano, y él principalmente está poniendo mano ahí para que se pueda frenar el calentamiento global. Sigue diciendo el Papa: y con la ayuda de Dios salgamos de la noche de la guerra y de la devastación ambiental para transformar el futuro común en un amanecer luminoso. Concluyó el mensaje de Francisco entre los aplausos de la sala plenaria de la COP28. Ahí están las palabras del Papa Francisco según las noticias de Vatican News en diciembre del 2023. Ahí está esa preocupación que él muestra. Ya nosotros les hemos presentado algunos temas acerca de las encíclicas que él presentó. Y veamos ahora qué relación tenemos nosotros, qué relación tiene el hombre con respecto a este tema del calentamiento global. ¿Qué relación hay y qué es lo que debemos entender respecto a eso? Sigue diciendo, y en Apocalipsis 11:18 dice lo siguiente: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos
los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis nos está mostrando, sin duda, la ira de Dios, el día del juicio, cuando Dios va a recompensar, va a dar recompensa, va a dar su galardón a sus siervos los profetas, va a dar su galardón a los santos, a aquellos que temen su nombre, va a dar recompensa a pequeños y a grandes, pero también dice, traerá destrucción a aquellos que están destruyendo a la tierra. Aquí vemos una participación del ser humano, el que está destruyendo a la tierra. ¿Y qué dice el comentario bíblico adventista respecto a Apocalipsis 11, versículo 18? Avancemos. Dice, la suerte de los impíos, de los que han destruido la tierra física y moralmente, es muy adecuada. Ellos mismos serán destruidos. Dios nos está diciendo, pues, que aquel que destruye a la tierra se está destruyendo a sí mismo, y Dios traerá un juicio para ellos, para quienes están destruyendo la tierra. Muy bien. Pero, ¿qué más nos sigue diciendo su palabra? Génesis 3:17. Aquí hay una causa por la cual el hombre está destruyendo la tierra. Génesis 3:17 nos dice: y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Comprendamos esto. La tierra está siendo destruida por una causa principal. Es el pecado. El pecado que trajo a Adán y Eva al desobedecer la palabra de Dios. A partir de ese punto, la tierra recibió una maldición. La tierra recibió una maldición de parte de nuestro Dios por causa de la desobediencia de Adán a la palabra de Dios. Y por eso nosotros vemos que la tierra está evolucionando desde un sentido que el ser humano, el pecado del ser humano, le está permitiendo destruir a la tierra. Y por eso están sucediendo tantas cosas, desastres, terremotos, inundaciones, incendios, porque desde el principio la tierra recibió una maldición por causa de la desobediencia del hombre al pecar a la palabra de nuestro Dios. Y cuando el pecado entró en la tierra, pues el Espíritu de Dios se separó del hombre. Y esto, cuando el Espíritu de Dios se aleja del hombre, pues es peor todavía, porque el hombre actúa y el hombre desarrolla pensamientos y acciones alejadas a los pensamientos y a la palabra de nuestro Dios. Sigamos avanzando. Génesis 6, versículo 3 nos dice lo siguiente: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios pronunció estas palabras cuando vio que el pecado de la raza humana que él había creado se había
había llegado a los límites. La desobediencia había llegado a los límites. Y ahí vemos la historia de Noé, de la generación de Noé, del arca. Y Dios le dijo pues estas palabras allá a Noé. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y Dios en aquel momento destruyó toda aquella vida, aquella generación que había con Noé. Y dijo Jehová: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Entonces Dios dijo: mi espíritu tendrá que apartarse del hombre de la tierra, no podrá contender con él, porque el hombre, dice, es carne. Y Dios puso días a la vida del ser humano. Dice la señora Elena respecto a este tema, acerca de los acontecimientos que están surgiendo en el mundo. Uno de los sucesos que están sucediendo en el mundo es principalmente porque el Espíritu de Dios se ha alejado de la tierra. Veamos esto. Dice la señora Elena, dice en manuscritos, tomo 3, página 315, el año 1897. Incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Miren qué interesante. Aquí hay una razón por la cual nosotros vemos destrucción aquí, inundación allá, incendio acá, terremoto por allá, las aguas saliéndose del mar. La razón principal es porque el Espíritu de Dios se está alejando de la tierra, porque el hombre ha provocado la ira de Dios a causa de la maldad de sus pecados. Por eso Dios le dijo a Adán que mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Y estos son los resultados del alejamiento del Espíritu de Dios sobre la tierra. Incendios, inundaciones, terremotos, furia en las profundidades del mar y de la tierra. Esto es una advertencia de que el Espíritu de Dios no podría contender para siempre con el hombre. Tristemente, hace poco vimos las noticias allá en Europa, en la ciudad de Valencia. ¿Cuántos vieron esas noticias? A ver, ¿no me dieron cuenta? Hace como un mes quizás, Valencia. Esa inundación que arrasó toda una ciudad completa, donde el lodo se metió en todas las calles, negocios, casas, muchos perdieron la vida, muchos desaparecieron, muchos perdieron sus negocios, sus casas, porque una tormenta que devastó totalmente esa ciudad. Tractores andaban recogiendo todo lo que la lluvia provocó. Esto solo es muestra de que el Espíritu de Dios se está alejando de la tierra. Sigamos avanzando. ¿Qué podemos decir entonces sobre el clima? Sobre quién tiene el control climático. Recordemos, el Espíritu de Dios se aleja por causa del pecado del hombre, pero a quién le cedemos el control del clima. Veamos acá. Job, capítulo 1, versículo 12. Veamos acá. Job 1:12. Dice la palabra de Dios: dijo Jehová a Satanás:
he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Cuál es la historia que encontramos aquí? ¿La historia de quién? De Job. ¿Cómo era Job? ¿Quién era Job? Un hombre justo, lo describe la Biblia. Un hombre perfecto delante de Dios, intachable. Pero Satanás dice, le pide permiso a Dios de poner a prueba a Job. Ahora, ¿quién tiene el control del tiempo? Por eso vamos a ver acá. Y dice pues que Dios le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Dios le dio el permiso a Satanás que tocara todo lo que estaba en manos de Job, excepto una cosa, que solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió, dice Satanás, delante de Jehová. O sea, Dios le dio permiso a Satanás de tocar las riquezas de Satanás, de Job, porque recuerden que Job era muy rico, era el hombre más rico de aquel entonces. Tenían miles de ganados, de tierras, de ovejas, de siervos, de camellos, tenían mucho, era un hombre rico. Dios le dio permiso de tocar su riqueza, le dio permiso de tocar su familia, sus hijos. Pero ¿de qué forma lo hizo? Aquí vamos a entrar. Job 1, versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, recordemos que cuando Satanás comenzó a tocar las posesiones de Job, no había terminado de llegar el siervo a contarle una mala noticia, cuando llegaba el otro, y este dice en el versículo 18, entre tanto que éste hablaba, el siervo anterior que estaba dando la noticia, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino delante del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué le había pedido permiso Satanás a Dios? De poner a prueba a su siervo Job. ¿De qué forma lo hizo? Bueno, en cierto momento dice que le quitó sus riquezas, pero en este momento le quita a sus hijos, le quita la vida a sus hijos. ¿De qué forma? A través de qué? De un gran viento. Entonces, ¿quién tiene control sobre el clima? En cierta medida, Dios le ha concedido a Satanás tener control sobre el clima. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se ha alejado, se está alejando ¿de qué? De la tierra. Pero entonces dice, vino un gran viento del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora miren lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de Job 1, versículo 18 y 19. Noten, la primera y tercera de las tragedias fueron perpetradas por depredadores, los sabeos y los caldeos. O sea, aquí Satanás utilizó a agentes humanos como los sabeos y los caldeos para quitarle las riquezas, las posesiones a Job. Pero no tienen. La segunda y la cuarta fueron producidas por el fuego y el viento, fuerzas que escapan del control humano.
Entonces, si estas fuerzas que escapan del control humano, que es el fuego y el viento, ¿a quién le podemos atribuir ese control sobre ese fuego y ese viento? A Satanás. Porque él pidió permiso de poner a prueba a Job. Entonces, Satanás tiene control sobre la naturaleza. Dios le ha permitido en cierta medida que tenga y ejerza control sobre los vientos, sobre el mar, sobre el fuego, sobre las aguas. Y ahora, sigamos adelante, sigamos este camino. Y aquí vamos a encontrar la tormenta, la gran tormenta que azotó aquella ocasión en que los discípulos se encontraban dentro del mar. Yo creo que conocemos muy bien esta experiencia, aquella gran tormenta. Y veamos Mateo capítulo 8, versículos 23 y 24. Y nos dice de la siguiente manera: y entrando él en la barca, o sea Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Recordemos algo. Satanás con Job quiso poner a prueba a Job para mostrarle a Dios que Job le servía a Dios por todo lo que le había dado. Ahora, Satanás, cuando fue expulsado del cielo, él ya traía un plan. Y como él conocía del plan de redención que iba a ejercer Cristo a favor de la humanidad, él ya traía un plan. Y por eso, dentro de ese plan, comenzó a atacar a la creación de Dios, a Adán y a Eva, porque sabía que llevando a la muerte a Adán, no iba a haber un redentor. Pero como para su sorpresa, Dios tenía un plan más grande y maravilloso para poder rescatar al hombre, enviando a su Hijo Jesucristo. Entonces Satanás atacó de diferentes medios, de diferentes formas, para destruir el plan de redención. Y aquí, esta es otra muestra de que Satanás quería destruir a Jesucristo, quería matarlo antes de que él llegara a la cruz y presentar el plan de redención a favor del ser humano. Y dice Mateo 8, 23 y 24: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Cristo dormía en él. ¡Qué experiencia maravillosa! Por un lado vemos la tempestad, que sin duda esta tempestad había sido provocada por ¿quién? Según lo que leímos anteriormente, una tempestad provocada por Satanás. Porque si Jesús se hundía o si Jesús se ahogaba ahí, el plan de redención quedaba terminado. No había redención para nosotros. Por otro lado, vemos a Jesús durmiendo tranquilamente en medio de esa tempestad, mostrándonos cuán poderoso es estar bajo el cuidado protector de ¿quién? De nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Jesús ahí nos muestra que Él estaba en las manos de Dios, siendo cuidado y protegido, porque Él estaba y permanecía en comunión con su Padre Celestial.
veamos lo que sigue diciendo. El comentario bíblico adventista referente a Mateo 8:24. En griego, seísmos significa sacudimiento, que se puede referir tanto a una tormenta como a un terremoto. Esta es una referencia al principio de la creación, pero también es una referencia que nos muestra Mateo 8:24, donde dice: he aquí se levantó en el mar una grande tempestad y que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice sacudimiento en griego, seísmos, dice que significa sacudimiento, que se puede referir tanto a una tormenta como a un terremoto. Entonces, por eso también cuando hay un sismo, también se hace una referencia a un terremoto, porque es un sacudimiento. Ahora, sigamos leyendo. Dice el libro El deseado de todas las gentes, página 301, párrafo 1. Al anochecer había sido sereno y plácido. El anochecer había sido sereno y plácido, y la calma reinaba sobre el agua, pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo bajo un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental, y una violenta tempestad estalló sobre el agua. O sea, el libro El deseado de toda la gente está haciendo una referencia a Mateo cuando Cristo subió a la barca junto con sus discípulos. Pero el énfasis es: los discípulos, siendo unos expertos pescadores, se habrían subido a la barca junto a Jesús mar adentro, sabiendo que se estaba poniendo una tempestad. No lo hubieran hecho. Entonces, sus discípulos, que eran expertos, por eso la señora Elena dice que en ese momento el mar estaba, ¿cómo dice? El anochecer, dice, había sido sereno y plácido, y la calma reinaba sobre el agua. No era el mar, era el agua. Pero de repente las tinieblas, dice, cubrieron el cielo. Esto ya cuando sus discípulos y Jesús estaban dentro del agua. Bajó un viento furioso de los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental, y una violenta tempestad estalló sobre aquel lago. Y ahí encontramos esa tormenta que azotó a los discípulos. Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. O sea, en aquel momento, los discípulos en aquella tempestad, ellos estaban afanados viendo cómo sostenían la barca que no se hundiera, y se habían olvidado de Jesús. Pero de repente, dice, despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Dice el deseado de todas las gentes, siempre en la página 301, párrafo 1, referente a este evento. De repente, dice, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? Aquí los discípulos se sorprendieron, porque en medio de esa tormenta, ellos luchando, pero de repente, como se habían olvidado de Jesús tras el evento,
un rayo de luz, dice, iluminó donde estaba Jesús durmiendo, y fue en ese momento que ellos, asombrados, se dirigen a Jesús, lo despiertan y le llaman y le piden clamor porque ellos estaban muriendo. Sigue diciendo Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí encontramos otro poder que tiene mayor poder que el de quién, que el de Satanás. Satanás, dijimos anteriormente, Dios le ha concedido cierto poder para influir sobre la naturaleza. Pero también vemos a Jesús ejerciendo un poder sobre la naturaleza que también es más grande que el poder de ¿quién? De Satanás. Entonces dice, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza o una gran tranquilidad sobre el mar. Ahora, mis hermanos, debemos entender entonces que Satanás, por un lado, está teniendo control sobre el clima, sobre la naturaleza, para llevar la destrucción y destruir junto a la naturaleza al ser humano, porque no quiere que se salve. Ay de los moradores de la tierra, decía Apocalipsis, porque Satanás ha descendido con gran ira sobre él. Pero por otro lado, debemos de entender también que nada ocurre en esta tierra sin el permiso de Dios y sin el control de Él. Ahora, sigamos adelante. Dice pues Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí los discípulos, sorprendidos, comprenden que Dios, a través de Cristo, puede obrar poderosamente sobre la naturaleza. Y aquí nosotros, hermanos, debemos de comprender que el mundo está llegando a un fin, a un final, que el ser humano quiere poner mano sobre la destrucción que el mismo ser humano le está provocando al mundo, que el Espíritu de Dios se está alejando de la tierra a causa del pecado moral, a causa de la desobediencia de la palabra de Dios. El mundo y el ser humano está destruyéndose a sí mismo. Satanás está ejerciendo control sobre los vientos, sobre el mar, sobre el fuego, sobre el mismo ser humano, y lo está destruyendo para que el mundo y el ser humano no conozca o no entregue su vida a Cristo Jesús. Pero también no olvidemos que Cristo y nuestro Dios tienen el control total de todo lo que está sucediendo en este mundo. Ahora la pregunta es, ¿la crisis cuál es? ¿Climática o espiritual? ¿Cuál es la crisis que nosotros estamos afrontando? Mis hermanos, en esta mañana quiero hacer un llamado a su mente y a su corazón. ¿Cuál es la crisis? ¿Es climática o es espiritual? La que el mundo está afrontando. Veámonos a nosotros mismos. Veámonos a nosotros mismos y preguntémonos, ¿esta crisis es climática realmente o es una crisis espiritual la que estamos viviendo? Que Dios pueda ayudarnos en esta mañana a comprender
y a prepararnos para que no seamos los que hemos de morir en una crisis climática a causa del alejamiento del Espíritu Santo a la tierra y a causa del poder de Satanás, sino que sea y podamos encontrar en Cristo la fuente de poder y la fortaleza que necesitamos para afrontar la ira de Dios, la ira de Satanás sobre este planeta. Preparémonos cada día, porque el mundo se está terminando, está llegando a su fin. Cristo muy pronto vendrá. ¿Cómo nos hallará a nosotros? Esa es la pregunta y la preocupación. Preparémonos cada día para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.